Señores pasajeros, relájense. Ustedes están viajando en primera clase por los confines de la música. A través de Radio Rosario Clásica, latiendo junto a usted. Yo recibí un llamadito ayer o el sábado, no recuerdo bien, y me puso feliz porque me llamaba una amiga de la casa, Magdalena Liau, y dice: yo tengo ganas de hablar de Borges. Ayer se celebró el Día del Lector, justamente por Borges. Sí, porque era el cumpleaños. Exactamente, entonces hoy le estamos haciendo el homenaje aquí a través tuyo y por tu idea, obviamente, de producción. Así que somos todos oídos. Contame qué enfoque le vas a dar a Jorge Luis Borges, que antes que empiece cuento que yo era muy chica y estaba fascinada con la Galería del Este en Buenos Aires, esa galería tan icónica de los 70, de los 60, donde también estaba la cueva y ahí pudimos ver a Luca Prodan y demás. Y bueno, y un día iba caminando porque estaba buscando cosas psicodélicas para poder, fíjate, yo tenía 16 años, y me cruzo con Borges y en ese momento su secretaria, María Kodama, que después tuve el placer de poder entrevistarla acá 2 o 3 veces, que vino para el Congreso de la Lengua. Así que ahí lo conocí a Borges y me acuerdo que un shock. Sí, fue muy impactante para mí, porque aparte yo me animé a hablarle y él me escribió unas cosas muy lindas diciéndome que tenía, fíjate vos, no lo tengo guardado, me dijo que tenía muy linda voz como para... No, mira qué anticipo te dio para la radio. Qué predictivo el encuentro. Sí. Así que fue muy placentero. Era bastante mago, aunque él no lo diga. Claro que sí. Así que bueno, ese fue mi cruce con Borges, y después ya reitero, María Kodama también 3 veces vino a la radio, le fascinaba que hiciéramos notas porque siempre podía explayarse. Ella decía que con otros periodistas no se podía explayar demasiado. No, vos nos dejás hablar realmente. Yo dejo hablar, es muy importante, hay que respetar es bastante a la importante gente. Porque si no uno no sabe para dónde agarrar. Exacto. Si no bloqueas a nadie. No, de ninguna manera. Y Borges es un plato fuertísimo. Claro. Es realmente porque se cumplen 80 años de la publicación de La Aleph, que fue un cuento que transformó la literatura. Mejor dicho, la literatura de Borges reinventa otro tipo de escritura, que lo dicen todos. Y acá vamos a hacer el gran complejo de que nunca le dieron el premio Nobel, pero si hay un renovador de la literatura del siglo XX, es Jorge Luis Borges. Fíjate vos que los grandes transformadores de la escritura, Joyce, Kafka, Borges, nunca ganaron el premio Nobel. Sin embargo, son los más citados, los más recorridos. A Borges lo podés encontrar en Umberto Eco, lo podés encontrar en Italo Calvino, en Marguerite Yourcenar. Es decir, por decirte, lo que a Michel Foucault le cuesta un libro, Las palabras y las cosas, a Borges le cuesta nada más que un ensayo, el idioma analítico de John Wilkins. Y realmente es alguien que te permite ver nuestra identidad, porque claro que Borges es profundamente argentino, pero a la vez tiene esa visión cosmopolita que le dio su formación, su educación. Acordate que el padre de Borges también tenía una enfermedad que le iba provocando la ceguera y que por lo tanto se van a Europa, y ahí, bueno, la guerra del 14, y Borges se cría en un liceo. Para los que dicen que Borges era reaccionario, ahí estaba su gran amigo Abramovich, del Partido Comunista, que él nunca tuvo, en un país que es bastante nazi de momentos como el nuestro, desgraciadamente. Borges nunca ha estado en contra del judaísmo, al contrario, él dice que podría haber sido perfectamente judío. Y después está esa, yo te digo, esa importantísima
renovación de la literatura argentina. Algunos dicen, como Julio Prenat, que Borges reinventa la literatura. María Kodama es la que lo va a cuidar, preservar. Yo siento ahora la muerte de María Kodama porque no sé en qué manos ha quedado, no conozco No lo los sobrinos. sabemos, no se Los sabe. sobrinos, dice María Kodama, el legado de Borges que ella preservó Totalmente. con una fuerza total. Te podía caer o no te podía caer simpática, pero si hay alguien Tal que cual. preservó la figura de Borges es ella. Y después, yo te digo que Borges tenía, el título que le tenía que dar a la conferencia, digo, empecé a pensar todas las versiones y después digo, pero si Borges es infinito. Ujú. Así que permítanme mostrarles un fragmento muy pequeño del infinito, porque es alguien que no solamente nos reivindica, porque es alguien se ha convertido, Borges se ha convertido en un modelo universal de escritura. Es decir, no hemos podido dar un modelo universal de crítica, pero sí hemos podido dar un modelo universal de escritura que es Jorge Luis Borges. Ujú. Y aparte nos muestra que algo que está muy relacionado con nuestro mundo, con nuestro universo, y nos lo muestra también en este cuento, en el Aleph. Ujú. Pero fíjate vos que en la obra de Borges se juntan montones de temas. Una vez vino un crítico catalán, me acuerdo, Per Salabert, y dijo, Borges tuvo que elegir entre ser un filósofo o un escritor, y eligió ser un escritor. Son las dos cosas, fue las dos cosas. Yo creo que sí. Pero sin Aparte, duda. aparte era un brillante profesor. ¿Por qué te digo un brillante profesor? Porque si vos lees también hoy en día los textos de Borges, aprendés un montón de cultura Claro. universal. Y no hay prejuicios religiosos. Hay una gran duda, hay una gran, se puede decir, perplejidad. Sí, tiene del filósofo el asombro, la duda y la conciencia de las situaciones Siempre. límites, pero hay temas que son muy, muy característicos de él, como los laberintos, los sueños, se puede decir, y también el infinito. Ujú. Es decir, que no son los únicos, como te digo. Uno de los principales estudios, y yo lo recalco, porque salió allá por 1957, creo, es el de Ana María Barrenechea, Ujú. porque una vez dice, esto es un texto arcaico, y sin embargo, en este estudio que hizo Ana María Barrenechea para su tesis de licenciatura, es un lujo ver cómo ya es una figura que aprecia totalmente la belleza de los cuentos de Borges, la esencia de los cuentos de Borges. Es decir, porque unas veces espera la crítica de afuera. Y en mi época fue muy bravo leer a Borges, porque había sí. toda una corriente que te decía, ¿cómo vas a leer vas a a ese leer a viejo Borges? reaccionario Totalmente. conservador? Y de la derecha, ¿no? De Se le derecha, decía sí, de sí, derecha, sí. no podíamos... Que acá es muy claro ver los prejuicios, ¿no? Porque hay que separar el artista de la persona. Obviamente. Aunque Borges fue una persona ética, eso no es lo que le pueden decir, pase lo que pase. Y sincero. Totalmente Sí, sincero. sincero. Sí, que auténtico y genuino. Sí. Y ser auténtico en este país, más en este momento histórico, que está en un momento tan de imágenes, que lo que importa es parecer y no Exacto, ser, exacto. Borges es una figura única. Así es. Entonces sus temas ya te digo, el laberinto es un eje. Borges habla de Londres como un laberinto quebrado. Habla de ese laberinto que simboliza el universo, pero ese laberinto también simboliza el caos, simboliza el orden y el desorden, la razón y lo irracional. Es decir, fíjate que donde representa ese universo es en la biblioteca de Babel. La biblioteca, discúlpame si hablo rápido, porque No, a veces no, soy no. media verborrágica. No, está perfecto. Borges le pone como al universo como una biblioteca. Es decir, que una biblioteca que es totalmente caótica, pero también hay un cierto orden en esas galerías hexagonales que se repiten, pero cuya lectura es imposible porque hay tantos libros como un 2 seguido de millones y millones de ceros. Es decir, y el bibliotecario que se pasea, acuérdate que Borges también fue bibliotecario en la Biblioteca Nacional, que se pasea como sin poder abarcar todo ese ambiente. Él y Paul Grusac, que tenían la coincidencia de ser ciegos, que son dos bellísimos poemas de Borges, ¿no? Y acá esta temática de los sueños, también Borges la toma mucho de Paul Grusac, porque Paul Grusac en sus ensayos coloca esa maravillosa frase de La Tempestad de Shakespeare, que es: estamos hechos de la urdimbre de nuestros sueños.
estamos hechos del material de nuestros sueños. Y esto creo que se cumple para cualquier ser humano, libre o prisionero, en un lugar inhóspito o en un lugar extraordinario. Nuestros sueños son, según Borges, lo que se constituye en cimiento también del arte y en cimiento de la vida. Claro. Es decir, Borges rescata en su ensayo de la pesadilla, esos 7 ensayos de las 7 noches maravillosos, que él los considera su testamento, y que fueron recopilados y corregidos por Roy Bartholomew, porque él lo había dado en conferencias, que una frase también de Petronio, ¿no? Mientras el cuerpo duerme, el alma juega, que está en el fragmento 30 de Petronio. Pero esta frase clave para mí es: estamos hechos, such stuff as dreams are made on. Estamos hechos de la urdimbre de la materia de nuestros sueños. Y de acuerdo a ello procedemos, ¿no? Claro. Es decir, Borges considera que, al revés de lo que consideran muchos, que los sueños son una cosa complementaria, para él son lo que nos constituye en nuestra imaginación, en nuestro poder creativo. Y esos sueños van a aparecer en numerosos cuentos, en numerosísimos poemas. Si querés algún día te los Sí, traigo. él habla como que son el motor de la existencia, ¿no? Eso Exactamente. es el motor de la existencia. Y aparte aparecen también en sus cuentos. Acordate de esa obra famosa que fue Las Ruinas Circulares. El mago que cree que va a crear un hombre y se da cuenta que él también ha sido soñado, ¿no? Exacto. Esta cuestión que es ese laberinto, es el laberinto de laberintos que son los sueños, y que tanto Borges como Grusac se sorprenden cómo algo tan irracional como el sueño puede convertirse, cuando uno se despierta en la mañana, en algo racional y contenido, ¿no? Es decir, que hay una cuestión que te diría que si no soñásemos, no hay posibilidades. Borges tiene un libro donde analiza, el libro de los sueños, donde analiza los sueños de la historia de la literatura. Es decir, no es ningún improvisado, y lo pueden ver en la conferencia esta de 7 noches de la pesadilla, donde él analiza los distintos términos que se usan en las distintas lenguas para hablar de la pesadilla, y pone un cuadro de Fisley, habla de un cuadro de Fisley, que fue un pintor del siglo XVIII, que tiene una ninfa desnuda con un íncubo arriba, ¿no? Y es decir, como un monstruo que le está acechando, y está debajo como un burro, como una yegua, que es el concepto de la yegua de las pesadillas, la yegua de la noche, que es la que te provoca las pesadillas. Pero es también la capacidad del hombre de poder crear, ¿no? Es decir, lo que implican todos esos sueños. Fíjate vos que si hablamos del universo, el universo es, como va a decir el Aleph en un momento dado, inconcebible. Y fíjate vos que eso es lo que le da título a la exposición sobre el Aleph que están haciendo en Buenos Aires. Bien. ¿En el Centro Cultural? ¿Dónde lo están haciendo? No, en la Biblioteca Nacional. Bien, perfecto. Bueno, le recomendamos ampliamente, ¿no? Sí, inauguró el 20... No sé si Hoy es no, 25. No sé si ya inauguró el viernes o inaugura claro, ahora. Claro, sí, en relación al cumpleaños, evidentemente. Al cumpleaños y a los 80 años del Aleph. Claro, claro. Que el Aleph es un texto extraordinario, pero también de muy difícil comprensión. Acá aparece también la temática del laberinto, pero para ir a lo del laberinto yo te diría que tendríamos que recorrer primero todo el recorrido mitológico que hace Borges. Acordate de la casa de Asterión, que ya en el epígrafe nos pone que había nacido, tomando a Apolodoro, que fue un mitólogo del siglo II, que había nacido Asterio, ese monstruo mitad hombre, mitad toro, y que Borges se basa en un cuadro de Watts, que es un cuadro donde él dice W-A-T-T-S, que yo lo encontré. Ah, mira. Y realmente él dice algo que es patético, porque vos ves una cabeza de toro en un cuerpo humano y alguien que está mirando como por una muralla afuera al infinito exterior, al mar, si hay algo más infinito y más maravilloso que el mar, imposible, pero hay una gran mirada de melancolía, de tristeza. Y cuando él empieza a recorrer su laberinto, que es lo que ha encerrado Dédalo, el antiguo mito del Minotauro, creado por Dédalo para ocultar a ese monstruo mitad toro y mitad hombre,
hijo de Pasífae y el toro que Poseidón le había dado a Minos para ser rey de Creta, cuando vos ves esa figura, en un momento dado te sentís que el mundo es infinito y hay 14 puertas, el 14 para Borges es el número infinito, y te está diciendo que lo dice en un momento dado, que la casa, el laberinto es la casa del Minotauro, y que ese laberinto es el mundo. Y nosotros que vivimos en esta época estoy seguro que coincidimos en que esto es un laberinto. Totalmente, un laberinto. todos los días un laberinto. Pero, es decir, es una cosa que hay de ese laberinto, de esos textos mitológicos sobre el laberinto, sobre la capacidad del hombre de meterse en ese laberinto, y otra temática que va a aparecer muchísimo en Borges es el espejo, los espejos, que para Borges es un laberinto también. Vos te ves en un espejo y ya reflejarte en otro, claro, y tenés imágenes infinitas, ¿no? Que vuelvo a eso, a la posibilidad infinita. Pero a pesar de esa perplejidad, hay una mirada positiva, ¿no? Es decir, no es alguien que te destruya, Borges, pero sí es alguien que te interpela constantemente. En eso es el que te mueve el piso. Me acuerdo de un estudio de Ratajkowicz que decía que Borges precisamente provoca esa cuestión de que vos decís, no entiendo, no comprendo, y de pronto lo empezás a leer y te empezás a meter en diversas temáticas, y te das cuenta que es alguien que es un interlocutor válido. Y en el Aleph, que el Aleph es la primera letra del alfabeto griego, la letra que representa la cábala, esto lo debo aclarar porque algunos dicen que es el más importante. No, Borges habla de un signo semejante al Aleph en el Zahir y en la escritura del Dios, en uno para los árabes, en otro para las religiones del Indostán y también para las religiones mesoamericanas. Es decir, que él busca un sentido en medio de este laberinto, ¿no? Y él, por ejemplo, en toda su temática sobre la literatura argentina, que él fue un estudioso, cuando él llega acá a la Argentina a los 21 años, así se encuentra con el amigo del padre, que era macedonio, ¿no? Que le enseñó toda la problemática metafísica, y él hace una lectura profundísima de la literatura argentina. Es decir, eso se ve muy bien en sus primeros cuentos, porque Borges primero escribía poesías y ensayos, Inquisiciones y los poemas Fervor de Buenos Aires, que se cumplieron hace 2 años también, 80 años de su publicación. Fíjate vos que ahí está una de las elecciones de Borges. Borges, como escritor argentino, no elige la pampa o el campo, sino que elige la ciudad, las casas bajas de las orillas, de los orilleros, de los arrabales. No se mete con un escritor famoso, sino que empieza con Evaristo Carriego. Y hay un recorrido profundísimo en la literatura, y aparte un análisis sutil del lenguaje. Muy bien, yo creo que con todo lo que nos contás, por lo menos a mí lo que nos hace ruido es en la cabeza, nos moviliza como para volver a Borges, y el que no, que inicie su lectura de Borges. Claro, ¿no? Y me decían ayer, ¿qué le das a los chicos? Y dale los poemas de amor, claro, es decir, dale el amenazado. El amenazado, léanlo porque es un texto cortísimo, claro, y es bellísimo porque pone todas las dudas, los resquemores que produce la pasión humana. Seguro. O cuando, por ejemplo, te dicen Edipo y el enigma, te dice, somos Edipo, la triple bestia somos. Nos aniquilaría ver la forma de nuestro ser piadosamente, Dios nos depara sucesión y olvido. Y vos decís, ¿en qué me parezco yo a Edipo? Claro. Yo no. Y sin embargo, esto lo toma Borges de Tomás de Quincy, tenemos los 2 grandes problemas de tipo. Claro. No sabemos, somos ignorantes y nos equivocamos. Seguro. Y eso lo tenemos que tener muy en claro, Sí. Que continuamente nos Sí. podemos equivocar. Magdalena Liao, entonces, ha pasado